¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Ulises y en esta ocasión vamos a comenzar con nuestro tema 6 del curso de análisis numérico. Este tema trata de la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales y por ello me atreví a darles esta breve introducción de los temas de derivadas parciales y operadores diferenciales. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Se supone que ustedes ya vieron estos temas en cálculo vectorial o también en su curso de ecuaciones diferenciales, pero para no entrar así de lleno a este tema y darnos topes contra la pared porque no nos acordamos, entonces vamos a hacer un breve repaso de estos conceptos. Bueno, entonces sin más preámbulo entramos al tema. Vamos a ver entonces qué son las derivadas parciales y luego algunos operadores diferenciales. Derivadas parciales de primer orden. Para esto consideremos una función de dos variables, nada más lo vamos a ver en R2 en este curso. También se podría en R3 y seguramente ya los conocen en R3, pero bueno, aquí nos limitaremos a una función u que depende de x y de y. Las derivadas parciales de la función se calculan de la siguiente forma. ¿Cómo la hacemos? Vean, cuando nosotros tenemos una función que depende de dos variables y queremos derivar únicamente con respecto a una, como aquí, este símbolo, que es como un 6 al revés, es el símbolo de derivada parcial. Así como ustedes conocen el símbolo de derivada ordinaria, que es como una d, es una d, la derivada de la función con respecto a la variable, igual aquí, ponen este símbolo que es derivada parcial de la función y abajo con respecto a quién están derivando. Eso es lo que significa esta notación. Es como la de Leibniz, pero en lugar de d es este símbolo. Después, esto implica que tienen que incrementar la función, como se hacía igual con funciones de una variable. ¿Cómo la hacían? Pues decían, bueno, la derivada de la función es igual al límite cuando un incremento tiende a cero de la función incrementada menos la misma función entre el incremento. Lo mismo aquí, nada más que como son dos variables, se hace con respecto a una nada más. Entonces vean, aquí la función u la incrementamos únicamente en x, le restamos la función completa y dividimos por el incremento de x. Lo que es equivalente es a que la y es como si fuera una constante y derivamos con respecto a x. Si quisiéramos también tener la derivada parcial de la función con respecto a y, haríamos algo similar, algo análogo. Vean, sacamos el límite cuando el incremento de y tiende a cero de la función incrementada, aquí está la función incrementada, pero ahora en lugar de incrementar en x, incrementamos en y. Aquí está la función incrementada en y menos la función entre el incremento de y. Y esto cuando el incremento de y tiende a cero. Esta es la forma en la que definimos las derivadas parciales con respecto a las variables x y y. Si tuviéramos más variables, sería hacer exactamente lo mismo y únicamente incrementar la variable de interés, restar la función, dividir entre el incremento de esa variable de interés y obtener el límite cuando esa variable tiende a cero. O bueno, el incremento tiende a cero. Aquí les pongo esta nota. Se realiza la derivación con respecto a la variable de interés y las demás se toman como si fueran constantes. Entonces, la derivación parcial es bastante amigable, como la derivada ordinaria, pero la función ahora depende de más variables. Vean, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Una función u de dos variables, ¿no? Depende de x y aquí tenemos que es igual a x cuadrada por y más el seno de x por y cuadrada más x más y. Las derivadas parciales de la función son, vamos a calcularlas, a ver cómo quedan. Bueno, aquí qué dice. Vean, derivamos el primer término. La derivada de x cuadrada y con respecto a x es igual a tomar esta como constante, entonces no cuenta para la derivada y derivamos x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x por la y que es constante, entonces quedaría 2xy. Aquí está. ¿Qué más? Más la derivada de esto.
Recuerden, ¿no? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas de cada uno de los términos, entonces por eso lo hicimos así. Después, más la derivada de esto con respecto a x. Como y se toma como si fuera constante, entonces no la tomamos en cuenta y la derivada del seno de x es el coseno de x. Aquí está, coseno de x por y cuadrada. Después, la derivada de x con respecto a x es 1, aquí lo tenemos, y la derivada de y con respecto a x es 0, porque es como si fuera una constante, la derivada de una constante es 0, y nos queda esto. Ahora la derivada parcial de u con respecto a y, ¿cómo queda? Vean, ahora tenemos que derivar cada uno de los términos con respecto a y. Para este término, todo lo que sea x es como si fuera constante, entonces la derivada de y con respecto a y es 1 y nada más nos queda x cuadrada. Aquí está. El siguiente término, la derivada de el seno de x por y cuadrada, pues todo este seno es como si fuera constante, pasa tal cual, aquí está. Y la derivada de y cuadrada con respecto a y es 2y, aquí está, 2y. Después, la derivada de x con respecto a y es 0, porque dijimos que esto es como si fuera constante, y la derivada de y con respecto a y es 1. Aquí lo tenemos. Pues las de segundo orden. ¿Cómo se definen? Bueno, aquí las de segundo orden, recordarán que cuando teníamos ordinarias era el símbolo de cuadrado de la función, que equivalía a decir la segunda derivada de la función, con respecto a, se ponía la d solita y después la variable al cuadrado. Realmente el cuadrado estaba aplicado sobre todo este, porque en esa notación era como si tuvieran dx por dx, es como si fuera dx al cuadrado, algo así. Pero bueno, aquí entonces decimos que es la segunda derivada parcial de la función con respecto a esta variable. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? A derivar parcialmente con respecto a la variable x la derivada parcial de la función con respecto a x. Pero, a diferencia de las derivadas ordinarias o las funciones monovariable, aquí tenemos también la posibilidad de que una vez que derivamos con respecto a una variable, derivemos con respecto a la otra. A esto se le llaman derivadas parciales cruzadas. Aquí vemos que es igual una derivada parcial de segundo orden, pero aquí cuando hacemos referencia a la variable, decimos, bueno, con respecto a y, con respecto a x. Lo que quiere decir es que primero derivamos parcialmente con respecto a x, o sea que la que está más a la derecha es la primera, y después a esa le aplicamos la derivada parcial con respecto a y. Por eso aquí lo dividimos de esta forma, donde primero tenemos la derivada parcial de u con respecto a x, y a esto le aplicamos la derivada parcial con respecto a u. Y si ya tenemos esto, podrían preguntarse ustedes, bueno, ¿y qué pasa al revés? Entonces también tenemos la contraria, ¿no? Que sería la derivada parcial de u con respecto a x y con respecto a y. Es decir, primero derivando con respecto a y después con respecto a x. Y aquí viene a salvarnos algo que se conoce como teorema de Schwarz. Aquí nos dice este teorema que si las derivadas parciales cruzadas existen y son continuas, entonces vean, escuchen muy bien esto o entiendan muy bien esta afirmación. Aquí está, ¿no? Esta es la hipótesis del teorema. Si esto se cumple, es decir, si las derivadas parciales cruzadas, estas, existen y son continuas, entonces son iguales. Vamos a ver un ejemplo para que no se queden con la duda. Bueno, si tenemos la función que acabamos de derivar antes, aquí está, ¿no? Teníamos esta x cuadrada u de xy es igual a esta función, x cuadrada y más seno de x por y cuadrada más x más y ya habíamos obtenido estas derivadas parciales. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las derivadas cruzadas. Bueno, todas, a ver. ¿Cuáles son las de segundo orden? Bueno, aquí quisiera mostrarlas de una por una, bueno, pero ya aparecieron aquí. Vamos a ver la segunda derivada parcial con respecto a x. Como ya teníamos esta con respecto a x, la volvemos a derivar con respecto a x
y ya nos daría esta que está acá. Vamos a ver si es cierto. A ver, otra vez término a término, la derivada de este término con respecto a x nos da, pues vean, aquí está una x, todo lo demás es como si fuera constante, entonces la derivada de x con respecto a x es 1 y nos quedaría nada más 2y. Aquí está, 2y. Después, para este término, nuevamente, la y cuadrada es constante y derivamos el coseno de x con respecto a x. La derivada del coseno es menos seno y nos quedaría menos seno de x por y cuadrada. Finalmente la derivada de una constante es 0 y ya, por eso ya no ponemos más términos. Vamos a ver la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Entonces, a esta que ya era la primera derivada parcial de u con respecto a y, la volvemos a derivar con respecto a y. Entonces, para esta derivada, este término es constante, por lo tanto su derivada es 0. Para el segundo término, tenemos aquí, todo esto es como si fuera constante, y nada más tendríamos que derivar y con respecto a y. Entonces, la derivada de y con respecto a y es 1, y por eso nos queda 2 seno de x. Nuevamente la derivada de una constante es 0 y aquí está. Entonces nada más que la segunda parcial de u con respecto a y es 2 seno de x. Ahora, siguiendo lo que nos decía el teorema de Schwarz, si nosotros derivamos parcialmente alguna de las dos, tendría que darnos exactamente lo mismo, ¿o no? Bueno, vamos a ver si es cierto. Derivemos la primera, que es la parcial de u con respecto a x, derivémosla ahora con respecto a y para que nos dé esta. Entonces, la derivada de este término con respecto a y sería como derivar y con respecto a y, es 1 y nos queda 2x. Aquí está 2x. Después, vamos a derivar con respecto a y este término, el coseno permanece constante y derivamos y cuadrada con respecto a y. Esto es igual a 2y, entonces es 2y por el coseno de x. La derivada de la constante es 0 y nos quedó esto. Vamos bien, ya tenemos este término. Vamos a ver si derivando la otra función, esta que está aquí con respecto a x, como nos dice esta expresión, nos da lo mismo. Vamos a ver. A ver, derivemos este término con respecto a x. La derivada de x cuadrada con respecto a x nos da 2x. Muy bien, vamos bien. La derivada de este término con respecto a x, el 2 y la y permanecen constantes. Aquí está 2y. Y tendríamos que derivar el seno de x con respecto a x. La derivada del seno es coseno y vean que nos queda lo mismo. 2x más 2 coseno de x por y. Muy bien, entonces se corroboró lo que habíamos dicho. Y ahora vamos a ver los operadores diferenciales. Ya que repasamos un poquito de las derivadas parciales, ya podemos recordar estos operadores. Primero vamos a introducir el operador nabla. El operador nabla en dos dimensiones espaciales se define como esto. Aquí les pongo nabla y con una flechita de vector porque este operador se define como la derivada parcial con respecto a x por y más la derivada parcial con respecto a y por j. Lo que hace este operador es poner la variación de la función con respecto a la variable x en la coordenada y después sacar la variación de la función con respecto a y lo pone en la coordenada j. ¿Por qué lo hace así? Porque automáticamente nos dice cómo varía la función en las direcciones principales. Ya sabemos que el vector y es el vector unitario en la dirección x y por eso nos pone aquí cómo varía la función y le pone su dirección correspondiente e igual para j. J es el vector unitario en la dirección de y nos pone aquí cuánto varía la función con respecto a y en esa dirección. Entonces vean, es muy entendible este operador. Y lo que nos hace este operador es pasar de una función que teníamos de esta forma, que es una función escalar de variable vectorial, porque vean, depende de dos variables, entonces es como depender de un vector, de hecho es depender de un vector, pero el resultado es un escalar, entonces es una función escalar de variable vectorial y la transforma en esto. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros
aplicamos ese operador nabla a una función escalar, la transforma en una función vectorial de variable vectorial. Entonces, vean que cuando nosotros la aplicamos, de hecho, tiene un nombre esto se llama gradiente. El gradiente de una función es igual a esto. Vean, como nosotros ya habíamos calculado las derivadas parciales, lo único que hice fue pegar aquí cuánto valía la derivada parcial con respecto a x y acá cuánto valía la derivada parcial con respecto a y. Y si fueran más variables, pues ya tendríamos que poner más la derivada parcial con respecto a w por un vector omega, si quieren, o así. Y podrían poner las demás variables, pero aquí nos vamos a limitar nada más al caso de dos variables. Entonces, del operador nabla, cuando se la aplicamos a la función, nos da el gradiente de esa función y pasamos de una función escalar a una función vectorial. ¿Qué sigue? El operador laplaciano. El operador laplaciano en dos dimensiones espaciales se define como, se define de esta forma. Se puede poner como un triangulito, como un nabla cuadrada, pero aquí es un escalar. Entonces ya no le ponemos un vectorcito aquí, o también como el producto interno entre dos operadores nabla. Entonces nabla.nabla es igual al operador laplaciano, y como nabla es este de acá, vean, parcial con respecto a x por y, más parcial con respecto a y por j, el producto interno sería multiplicar las componentes en x, quitando el y bueno, o las componentes en y, las multiplicamos y también la derivada parcial con respecto a y por sí misma porque estaría en los dos vectores y por eso nos da un escalar. Al multiplicar esos operadores diferenciales, en realidad lo que estamos haciendo es encadenarlos o aplicarlos uno después de otro y por eso nos queda la segunda derivada parcial con respecto a cada una de las variables. De igual forma, si tuviéramos más variables, aquí tendríamos que sumar todas las siguientes segundas derivadas parciales con respecto a las variables restantes. Si otra vez utilizamos nuestra función u que generamos antes, bueno, ¿cómo sería el operador laplaciano? Aplicado a esas variables, nos quedaría de esta forma. Entonces, aquí está, el laplaciano de u, o también puede ser así, el nabla cuadrado de u, es lo mismo, es igual a la suma de las segundas derivadas parciales, y ya las teníamos por ahí, entonces nada más sería cuestión de ponerlas y sumarlas. En este caso, el laplaciano genera una función escalar, entonces no cambia a la función, la deja igual escalar. Aquí teníamos que esta función nos entrega un escalar cuando la evaluamos, y aquí también no tiene ninguna característica vectorial, o sea que evaluamos en x y generamos otro escalar. Y con esto concluimos el repaso de operadores diferenciales y también de derivadas parciales para que podamos entrar de lleno a nuestro tema de ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, entonces por este video es todo. Les agradezco que sigan este curso y nos vemos en el siguiente video. Adiós.